Vamos a orar. Oh Padre amado, que está en los cielos, entramos en tu santa y divina presencia, Padre bendito, para darte las gracias, oh Dios, por la salvación y por la vida eterna, Padre amado. Gracias porque mandaste a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, aunque no lo merecíamos, oh Dios. Gracias porque tú eres el único que solo salva, oh Dios. Te pedimos por el culto de principio a fin. Te pedimos por los visitantes que nos acompañan en esta noche, oh Dios. Y todo esto te lo damos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta noche vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por los momentos, vamos a dejarlo hasta ahí, que el Señor prospere su palabra. Amén. El Señor nos manda, Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que sufrir en esa cruz. Pero Él la pagó por nosotros, aunque no lo merecíamos. La muerte, nosotros desde que nacemos hasta que morimos, somos pecadores. El salario del pecado es la muerte. Ese es el salario que da el pecado. Desde que nacemos hasta que morimos. Todo el mundo sabe que al crecer, que uno nace cuando uno sabe cuándo nace, pero nunca sabe cuándo uno muere. Por eso el Señor manda a creer en Él. El salario del pecado, Él lo paga con la muerte. Por eso vemos en Salmo, Salmo 51, 5.
Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Señor lo dice, desde el principio nosotros somos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados y por los suyos. Todos los hermanos que estamos aquí somos pecadores, pero un día reconocimos que éramos pecadores y creímos en Él. Él es el único Salvador bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Hay mucha gente que cree en los ídolos. Ellos tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan. Son hechos de yeso. Pero hay gente que cree en ellos, pero están equivocados. El único que salva es el que murió por sus pecados y por los míos. No hay nadie más. Hubo una vez en mi casa que se hicieron una serie de cultos. Se invitó a un señor, lo invitamos la primera noche lo invitamos la segunda, nos contentamos porque volvió a ir. La tercera noche nos volvimos a contentar, ¿por qué? Porque volvió a ir. Pero la cuarta noche no fue, nos preocupamos. Y la quinta noche nos enteramos que ya se había partido. Eso que el Señor, como dicen en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor esas 3 noches le tocó la puerta a ese hombre. Pero ¿qué hizo él? La rechazó. No sabemos si en los últimos momentos él creyó a él. Eso es lo único que lo sabe el Señor. Por eso yo hoy le digo, si la muerte lo alcanza esta noche, ¿qué será de su alma? Ustedes a lo mejor, yo estoy aquí y de pronto puede ver mañana a uno de los hermanos y que le diga, el joven que predicó anoche partió con el Señor. ¿Pero qué? Ya yo estaba preparado. ¿Por qué? Porque recibí al Señor como mi único y suficiente Salvador. No hay nadie más. Como le acabo de decir, los ídolos no salvan, las imágenes tampoco. Solo uno que vive, que murió por su pecado y por los míos. No hay nadie más. Como estamos leyendo, porque la paga del pecado es muerte. El primer pecado empezó desde Adán y Eva. Y desde ahí comenzó el pecado. Hay mucha gente que dice que no es pecador. No le gusta la verdad. ¿Por qué? Porque saben que lo que se dice aquí es la verdad. No hay nadie más. Yo cuando era pequeño, a mi papá me llevaban a los cultos. Yo iba porque me obligaban. No me obligaban, sino que no me gustaba quedarme solo en la casa. Iba nada más
por interés, porque me obligaban a ir, pero llegó un momento en que entendía por qué tenía que ir, porque era el único lugar donde yo sabía que me decían la verdad, donde el único lugar donde estaba el Señor, porque Él dice en su palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí mismo, sabe su pecado y sabe los míos. Por eso le digo, crea a Él, no hay nadie más. Es el único Salvador. Yo cuando creí, estaba en la casa. Me acuerdo de lo que me dijo mi papá, que si el Señor viniera esta noche, ¿qué sería de mi alma? ¿Qué sería de mí? Y eso a mí me movió. Yo era aproximadamente, tendría, ¿qué? 11 años. A un niño de 11 años eso le movió el corazón. Y si el Señor viniera esta noche, ¿qué sería de Él? ¿Qué sería de mí? Me quedaría solo, sin nadie. Sabía que si Él venía, iba a estar perdido. No iba a ser salvo. Esa noche, el 21 de julio de 2017, yo creí al Señor. Creí porque sabía que si el Señor venía esa noche, yo iba a estar perdido. Por eso le digo, crea al Señor Jesucristo. No sabemos cuándo Él viene o cuándo la muerte le vendrá a usted. Puede ser que saliendo de aquí, la muerte lo alcance y ya no tendrá oportunidad de escuchar la bendita salvación. En la palabra dice, hay una parábola, era un rico que le decía a su alma, alma, mucho viene, tiene para muchos años, come, bebe, regocíjate. Pero una voz le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así le digo yo a usted, de lo que has provisto, ¿de quién será? Tu alma. Si el Señor viene esta noche, ¿para dónde irá usted? Si la muerte lo alcanza, ¿a dónde se irá usted? Por eso le digo, crea al Señor Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador. El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cómo se sentirá un padre perder a su hijo. Yo no sé cómo se sentirá ese dolor. Pero debe ser fuerte. Dar el padre a su hijo a morir por nuestro pecado. Eso debe ser, para él debe ser haber sido duro. Pero el Señor murió por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos quiere a usted y me quiere a mí. Por eso le digo, crea al Señor Jesucristo esta noche, para que seamos. Él dice, creed hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Él es el único camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. La muerte, el pecado, lo único que le ofrece es la muerte.
pero la vida eterna le ofrece salvación. El Señor Jesucristo le ofrece la salvación. ¿Qué elige usted? ¿El pecado o la muerte? Perdón, ¿el pecado o al Señor Jesucristo? ¿La tiniebla o la luz? En la palabra dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué prefiere usted? Como está ahí en la carta gráfica, usted ve un corazón negro y un corazón blanco. ¿Qué prefiere usted? El blanco significa que una persona ha recibido al Señor, pero la negra significa que está vagando en el mundo en sus deleites y pecados. Por eso le digo, ¿qué elegirá usted? Acepte al Señor Jesucristo, porque es el único. No hay más nadie que lo pueda salvar. Y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar con la ayuda del Señor. El coro 25 dice, hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclama que hay perdón para todos, hay perdón. Los que acuden al Señor Jesús. Vamos a leer con la ayuda del Señor varias porciones. Vamos a leer primeramente en el libro de Daniel capítulo 6. Vamos a ver allí acerca de Daniel, cómo fue librado del foso de los leones. Dice el capítulo 6, versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Vamos a leer ahora en el Salmo número 22. Salmo
número 22, versículo 11. Este es un salmo que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y el versículo 13 dice, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Estos son los enemigos. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y el versículo 21 dice, sálvame de la boca del león. Vamos a leer ahora en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el versículo 23, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y podemos seguir leyendo en el versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y una última lectura en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Hemos leído acerca de Daniel y de nuestro Señor Jesucristo. Tenían en común que eran inocentes. Aquel Daniel se le tendió una trampa. Él era un hombre fiel y no tenía ningún vicio ni falta. Aquellos que le tenían rabia y le tenían envidia no hallaban cómo atrapar a Daniel.
Era un hombre íntegro, temía a Dios. Y ellos resolvieron, bueno, para atraparlo tiene que ser en asuntos de su Dios. Le tendieron una trampa. Hicieron que el rey firmara un edicto, un decreto, que cualquiera que pidiese a otro Dios distinto al rey, fuera lanzado al foso de los leones. Y Daniel hizo como siempre hacía. Entraba a su cuarto, abría sus ventanas y oraba allí 3 veces de rodillas ante su Dios. Y lo siguió haciendo. Y de esa manera fue que hallaron cómo acusar a Daniel. Pero el Dios que conoce nuestros corazones, para aquellos hombres y para aquel rey fue presentado un Daniel culpable. Al rey le pesó porque él conocía a Daniel. Le pesó mucho. Se dio cuenta que era una trampa, pero ya no podía hacer nada. Pero cuando lo lanzaron al foso de los leones, allí no pasó nadita, como hemos leído. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Sí, el Señor envió a su ángel y tapó la boca de los leones. Y nosotros vemos que aquel rey agarró y lanzó a aquellos hombres al foso con su familia y no habían llegado aún al fondo del foso, y aquellos leones devoraron los huesos de aquellas personas. Para el Señor no hay nada imposible, pero nosotros vemos cómo Dios ayudó a Daniel en su hora de angustia, en su hora de un juicio injusto, porque es precioso ver cómo dice la palabra: bienaventurado a quien Dios no culpa de pecado, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué dicha tan grande el estar en este mundo y saber: Dios me ha perdonado. Ahora hemos leído del Señor Jesucristo que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aún aquel Pilato, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ningún mal hallaba aquel hombre, el que estaba haciendo el juicio en Pilato. Pero él sabía que por envidia le habían entregado. Así estaba este Daniel. En él había un espíritu superior, se le notaba su sabiduría, la revelación que tenía de Dios. Y el rey estaba pensando en colocarlo por encima de todos sus gobernadores, sus príncipes, aquellos que estaban encargados de gobernar su tierra. Él pensaba elevar a Daniel, y aquellos hombres le dio rabia, la envidia. Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo. Aquellos hombres hablaban, pero no era como el Señor, hablaba con autoridad, con verdad, porque Él es el Mesías, Él es el Salvador, el prometido, el Hijo de Dios, el que vino desde los cielos. Pero aquellos hombres no lo recibían en sus corazones y le daba rabia. Así hoy en día, apreciado oyente, muchos conocen del Señor Jesucristo, del Salvador, pero cierran contra Él su corazón y empiezan a acusar. Empiezan a acusar y acusar y acusar. Al Señor lo acusaron injustamente, no hallaron causa contra Él. Chocaban en sus testimonios porque no eran verdaderos. Él es el Santo. La Biblia lo declara cuando Juan el Bautista lo vio venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puro, limpio, santo, sin pecado y semejante a nosotros. De Él te estamos hablando. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro gozo. A Él te lo presentamos. Aquel que vino desde los cielos
como un cordero que dice la Biblia que fue llevado al matadero. Lo leímos ahí en Isaías 53. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El inocente Hijo de Dios es Él. Y dice la Biblia, hemos leído, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció. Mire, tan pequeñitos que somos nosotros. Y uno puede ver cómo el Señor se hizo muy pequeño, se humilló a sí mismo. Esta semana fuimos allí a la playa y la playa estaba brava. Vino una ola que nos revolcó bien revolcados. En una oportunidad se levantó en el mar de Galilea una tempestad que aún aquellos pescadores pensaban que iban a morir. El terror le había tomado. El Señor dormía, pero Él se levantó y mandó a callar, a enmudecer, le habló al viento y le habló al mar, y todo se quedó quieto. Pero nosotros hemos leído aquí de que Él estaba mudo y Él estaba clamando a aquel que le podía librar. Clamaba de día y de noche. Estaba rodeado por aquellos leones, rapaces, devoradores. Uno dice, bueno, pero con tanto poder, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué no se defendió? Tenía poder para hacerlo. Pero Él dijo que era necesario que fuese entregado en manos de hombres pecadores. ¿Cómo está su corazón? ¿Está dispuesto a recibir a este Cordero manso? Él es el Salvador. Él se humilló. Él se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte vergonzosa, muerte de cruz. Ahí estaba, vamos a decirlo, discúlpeme la expresión, es sencilla y chabacana, pero pasando pena. No era una muerte vergonzosa. El ser sin pecado allí, colgado en una cruz, en un madero. Allí estaba Barrabás, un amotinador, un rebelde. Aquel sí había sido encontrado culpable, pero fue el Señor Jesucristo, del cual dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué no le libraron? Era necesario que fuese entregado en manos de hombres pecadores y que fuese muerto. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo no se libró de aquella hora. La hora había llegado y Él se entregó a la muerte y muerte de cruz. Así es la salvación, apreciado oyente. Él se entregó por completo, espíritu, alma y cuerpo. Se entregó a los heridores. Ahí estaban aquellos leones rapaces, rugientes, contra Él. Hemos leído allí que pasaban y le injuriaban. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Él, cuando habló de eso, no hablaba del templo que ellos tenían los judíos, sino de su propio cuerpo. Y le decían, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Qué degradante hablarle así al Señor Jesucristo. A mí me dio un profundo dolor hace tiempo, un amigo mío, conocedor del Evangelio. Siempre iba a los cultos y una vez me dijo, mira,
Yo no sé qué tanto es lo que predican ustedes, que el Señor Jesucristo viene. ¿Y cuándo es que va a venir? Si no ha venido. Es como una burla. Mire, el ser humano debería recibir la palabra de Dios y creerla, sin duda alguna. La Biblia explica y dice que Él es paciente. Él murió y resucitó. Y dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es para salvación. Dios tiene su propósito, Dios tiene su tiempo. Era el tiempo del sacrificio, de inmolar al Cordero de Dios, y ahí estaba Él presente, recibiendo los embates de la ira del justo juicio de Dios. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Él fue por usted y por mí, como oveja al matadero. Así fue Él. Y ahí estaban aquellos escarneciéndole, estos mismos que incitaron a la multitud por envidia, los principales sacerdotes, los ancianos. Estaban los escribas y los fariseos, escarneciéndole. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos y creeremos en Él. Mire, apreciado oyente, Dios no va a hacer lo que usted quiere ver o lo que usted está pensando. No, apreciado oyente, así no es la salvación. La salvación es por fe en lo que Dios nos ha dado. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está usted y tú y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Él lo dice, no es como yo digo. Tantas señales, milagros que hizo el Señor, pero aquellos no creyeron. No creyeron. Pero hoy usted tiene la oportunidad de confiar en este Salvador bendito, que dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Murió. Era necesario que fuese entregado en manos de hombres pecadores, que muriese y que resucitase al tercer día. Y así como murió, fue sepultado y resucitó, y ha prometido volver por lo que le espera. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Vamos a cantar del himno 459. La segunda estrofa dice, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. La segunda estrofa y el coro del 459. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Vayamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer primeramente en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el capítulo 12, versículo 16, el Señor refiere otra parábola. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Por último, en el capítulo 13, otra parábola, versículo 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas la tierra? Entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra entre nosotros esta noche. Amén. Hemos leído 3 parábolas. El evangelista Lucas se destaca por precisamente eso. Es el evangelio donde más parábolas se relatan. Y las 3 bastante conocidas, y tal vez esta que leímos primero, conocida popularmente como la del hijo pródigo, es una de las más conocidas. Hasta una vez unos salseros hicieron una canción basada en esto, Ricky Ray y Bobby Cruz, y nos relata la historia que, aunque colocamos por lo general como protagonista de ella al hijo pródigo, vemos que el Señor nos inicia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Quiere decir que el protagonista principal no son los hijos, ni siquiera este pródigo, sino el padre. Porque dice: un hombre tenía 2 hijos.
¿Por qué? Porque esto nos muestra lo que es el corazón de Dios y lo que es para con nosotros, los hombres, las mujeres, los seres humanos. Él viene dando esta parábola porque algunos fariseos, escribas, los líderes religiosos de aquel tiempo criticaban al Señor porque el Señor recibía a todos aquellos que venían a Él, no importaba si eran publicanos, si llevaban mala vida, y ellos decían, este come con los pecadores, y a ellos recibe. Y por eso Él refiere esta parábola para ilustrar lo que es la humanidad. No leímos todo, pero allí está reflejado la actitud de la humanidad entera. En la primera parte encontramos allí aquel hermano menor, el hijo menor. Y allí vemos reflejado el hombre que abiertamente se entrega al pecado, se entrega a los vicios. Vemos que él dice allí que vivió perdidamente. Pero luego encontramos al hijo mayor, y es aquel que lleva una vida tal vez a los ojos de los hombres muy correcta, muy moral, pero por dentro hay pecado allí. Él sigue siendo pecador y él lo muestra al final. Es una persona implacable y misericordia, que además, que aunque él dice que él obedece en todo el Padre le indica que entra al banquete y no le obedeció. Entonces era un mentiroso también. Era un mentiroso, desobediente. Así hay unos que parecen moralmente como muy buenos, pero en el corazón hay pecado. Todos hemos pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y como Luis nos explicaba, la paga de ese pecado es la muerte. Quiere decir que todos merecemos la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, no es solamente la muerte física que todos hemos visto, sino estamos hablando de la muerte eterna. Ser destituido eternamente de poder tener acceso a Dios. ¿Sabe qué es la muerte eterna? No tener la esperanza de poder tener contacto o una relación con Dios, porque seremos separados, dice allí, serán separados. Aquellos hombres y mujeres que mueren en el pecado son separados, destituidos eternamente de la gloria de Dios. Dice en otra expresión, para hablar de esto, el Señor dice las tinieblas de afuera. Y así todo ser humano está bajo esta situación, porque la paga del pecado es la muerte. Y si todos hemos pecado, merecemos eso. Bueno, pero aquí el Señor lo ilustra más. Y lo que queremos hacer referencia con mayor énfasis en esta noche es, frente a esa situación, ¿qué está pensando usted? Aquí vemos que aquel hombre llegó un momento donde cayó en cuenta de su situación. Y todos nosotros tenemos en algún momento o en muchos momentos de la vida donde hablamos con nosotros mismos. Cuando usted habla consigo mismo, ¿qué se dice? Mire, aquel hombre habló consigo mismo, estando allí, viendo su miseria de pecado, y dice que volvió en sí. Cayó en cuenta de su situación. Y cuando cae en cuenta, habla consigo mismo y se dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él cayó en cuenta, cuánta oportunidad he despreciado de vivir en plenitud, pero por mi pecado estoy aquí en miseria. Él cayó en cuenta de su situación, volvió en sí. Mire, ser realista con uno mismo es importante. Tal vez uno empieza muchas veces a darse excusas y a decir tantas cosas, o a no querer pensar en esto. Hay unos que huyen.
Cuando la conciencia empieza a hablar en ellos, tratan de olvidarse de eso. Buscan hacer algo. Algunos se van en los vicios, otros se van en los juegos. Ahora muchos se dedican y se meten en las redes sociales o se meten en un canal streaming a ver algo sencillamente para tratar de olvidar que su conciencia está hablando consigo mismo y le está diciendo: eres un pecador, una pecadora y vas camino a la perdición. Tratan de olvidarse de esa situación, pero este hombre no, este cayó en cuenta, volvió en sí, ¿no? Mire, estoy perdiendo la bendición. ¿Cuántos jornaleros? Él no se comparó ni siquiera con su hermano. Se comparó con el jornalero, aquel que tenía el trabajo más sencillo de la hacienda del padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La oportunidad de tener el gozo de la salvación. Pero vemos que él cayó en cuenta de su situación y manifiesta una actitud de arrepentimiento. Él dice: me levantaré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión. Mire, caer en cuenta de nuestra situación, hablar con sinceridad con nosotros mismos y aceptar que somos pecadores y que estamos perdidos es importante. Pero tomar la decisión de ir al encuentro con este Dios benigno y amante que te está llamando es mucho más importante. Y eso fue lo que hizo aquel joven. Él dijo: yo voy a tomar esta decisión. Yo voy a ir a mi padre, me levantaré. Pero ¿sabe usted? Él no dijo: bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿No? Y levantándose, tomó una decisión y la ejecutó. Mire, nosotros a veces tomamos muchas decisiones y llegamos a muchos acuerdos, pero la acción es lo que tiene valor. El accionar esa decisión. Usted ha entendido que es pecador y que necesita a Cristo como Salvador. Ha llegado tal vez a la conciencia: yo necesito recibirlo a Él como mi Señor. Pero tiene que hacerlo. Tiene que tomar esa decisión y ejecutarla. Él se levantó y dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. ¿Sabe qué merecía este joven? La muerte según la ley. Porque primero, era rebelde y contumaz. Segundo, despilfarrador. Habían incluso en la ley dos formas o causales por las cuales debía morir. Pero el padre no lo llevó para darle muerte, sino que lo abrazó y lo llenó de besos. Lo llenó de besos. Mire, Dios no quiere reclamarte por tu pecado hoy. Él quiere que te arrepientas, que lo recibas a Él. Él envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, como ya ha sido expresado por el hermano Javier. Él murió. Si nos dio lo más sublime del cielo, no nos dará con Él juntamente todas las cosas. Él quiere salvarte. Él en esta noche está así como aquel padre, esperando que vengas a Él, que te arrepientas y vengas a Él. Mire que aquel muchacho comenzó a decir las palabras que había preparado, pero no las terminó de decir. Cuando él le iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros, el padre lo interrumpió y le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su mano, calzado en sus pies, y vamos, saquemos el becerro, matemos el becerro gordo. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe algo significativo? No se dice cuándo terminó el regocijo, solamente cuándo comenzó. Así es la salvación que hay en Cristo. Pero también hemos leído de otro que también hablaba consigo mismo. Este se centró en este mundo, en lo que el mundo ofrece. Y algo hasta legítimo,
porque no era algo pecaminoso en sí mismo, pero ¿sabe usted? Él estaba descuidando su alma. Esa es otra cosa, los afanes de la vida, las cosas que se presentan, y uno pierde la visual de lo que es importante, el alma. El Señor dijo, ¿qué aprovechará el ser humano si gana todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Sabe qué le dijo el Señor a aquel hombre? Es necedad no tomar en consideración la oferta de Dios de salvación. Él hablaba consigo mismo solamente pensando en grandezas, en riquezas, en tantas cosas, pero no estaba como aquel hombre hablando consigo mismo para caer en cuenta de la realidad de lo que es verdaderamente importante, lo eterno. Pero por último, la última parábola es una reflexión de la necesidad, de la prontitud de tomar la decisión por Cristo. Dios ha venido buscando fruto, así como aquel que iba buscando fruto. Dice que 3 años estuvo buscando fruto y no lo consiguió, y le dijo aquel que cuidaba la viña, córtala, ¿para qué inutilizas la tierra? Y con todo y eso aquel hombre le dijo, vamos a dejarla un año más, vamos a regarla, abonarla, y si no diere fruto, la cortarás después. ¿Cuántos años tiene Dios buscando fruto de salvación en ti? ¿Cuántas veces Él ha hablado muchas veces a tu corazón y tú has despreciado el mensaje? ¿Cuántos años? Mire, aquí habló de 1 de 3. Pero tal vez a ti te ha dado muchos más. Pero sabe usted, la paciencia de Dios tiene un límite. Y llegará el día en que no habrá más oportunidad. Y como dice aquí, córtala. Él hoy ha abonado nuevamente. Él ha regado tu corazón con la palabra para que creas en Él y le recibas como Señor y Salvador. Esta es una nueva oportunidad. ¿Será la última? No lo sabemos. Tal vez no haya otra. Aprovecha que hoy Él te ofrece salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Que Él te ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo. Tu obra perfecta. Él pagó la deuda. Lo que merecía el pago por nuestros pecados, Él estuvo dispuesto a pagar allí en la cruz. Te damos las gracias por ello. Y te damos las gracias que un día entendimos esa situación. Y como dice el apóstol, no fuimos rebeldes al llamado, pero pensamos en los que han escuchado el mensaje hoy. Abre su entendimiento, que tu palabra obre en ellos, que tu espíritu obre en ellos, le convenza y vengan al conocimiento de la verdad. Pedimos que al salir nos lleves con bien, guárdanos del mal. Ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del 74, las 2 primeras estrofas del 74. Y dice, me hablas ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Cantemos la primera y la segunda y luego escucharemos algunos anuncios. Me hablas ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti.
nos ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad.